Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 14 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver Introducción a Pandas, Series y Data Frames. El título de esta clase nos dice exactamente hacia dónde vamos. Vamos a introducir Pandas, que es la librería central del análisis de datos en Python. El subtítulo menciona dos estructuras, Series y Data Frames. Son las dos piezas fundamentales de Pandas, y las vamos a ver en detalle a lo largo de toda la clase. En esta celda están los objetivos de aprendizaje de la clase. Los repaso brevemente porque marcan el recorrido que vamos a hacer. Al terminar esta clase van a poder explicar por qué usamos pandas para análisis de datos. Van a poder crear y manipular series que son datos en una sola dimensión. Van a poder construir data frames desde distintas fuentes, diccionarios, listas y arrays de NumPy. Van a poder acceder a columnas, filas y subconjuntos de un data frame y van a poder calcular estadísticas descriptivas básicas y agregar columnas nuevas con operaciones vectorizadas. Sí, son muchas cosas, pero todas están muy relacionadas. La idea es que al final tengan una base sólida para trabajar con datos tabulares en Python. Esta celda plantea la motivación de la clase con un ejemplo muy concreto. Imaginen que les pasan una planilla de Excel con las ventas mensuales de una empresa. Tiene columnas como producto, cantidad, precio y mes. Necesitan calcular totales, filtrar por producto, agregar una columna de ingresos. En Excel harían eso con fórmulas y tablas dinámicas. En Python, la herramienta equivalente es Pandas. Es una librería diseñada específicamente para trabajar con datos tabulares, es decir, datos organizados en filas y columnas de manera rápida y flexible. La cita al final de la celda resume muy bien la relación entre NumPy y Pandas. Si NumPy es la base matemática, Pandas es la base del análisis de datos en Python. NumPy lo vimos en las clases anteriores. Pandas construye sobre él y agrega todo lo necesario para trabajar con datos reales. Esta celda compara directamente NumPy y Pandas y me parece importante detenerse acá. En las clases 8 y 9 trabajamos con arrays de NumPy. Son muy buenos para cálculo numérico, pero tienen limitaciones cuando queremos hacer análisis de datos. La primera limitación es que en NumPy todos los elementos de un array deben ser del mismo tipo. No podemos mezclar texto y números en el mismo array. En Pandas, en cambio, cada columna puede tener su propio tipo de dato. Y la segunda es que NumPy no tiene nombres de columnas. Tenemos un bloque de números, pero no sabemos qué significa cada columna. En Pandas, las columnas tienen nombres descriptivos. La tercera es que NumPy no tiene un índice con etiquetas. En Pandas, el índice puede ser nombres, fechas o cualquier cosa que tenga sentido para los datos. Y por último, en NumPy acceder a datos por nombre es difícil. En Pandas escribimos simplemente dataframe entre corchetes con el nombre de la columna y eso es todo. Estas diferencias hacen que Pandas sea la herramienta adecuada para el tipo de análisis que vamos a hacer en la materia. Acá importamos las dos librerías que vamos a usar en toda la clase. Primero NumPy con el alias NumPy que ya conocemos. Y después import pandas as pandas. El alias pandas es la convención estándar en toda la comunidad de Python científico. Van a ver pandas en cualquier tutorial, documentación o código de análisis de datos. Usarlo así no es solo una preferencia, es la forma en que todos escriben pandas, y hace que el código sea inmediatamente reconocible. Arrancamos con la primera estructura, la serie. Una serie en Pandas es la estructura más simple que tiene la librería. Es una secuencia de valores con un índice asociado a t. La forma más fácil de pensarla es como una columna de una planilla. Tiene valores apilados, uno debajo del otro, y cada valor tiene una etiqueta que lo identifica. En esta primera celda creamos una serie con índice automático. Usamos pandas.series de una lista con 6 números, 120, 135, 98, 142, 155 y 130. Son ventas mensuales medidas en miles de pesos. Cuando no especificamos ningún índice, Pandas asigna automáticamente un índice numérico que empieza en 0. Entonces el primer valor, 120, queda en la posición 0. El segundo, 135, en la posición 1. Y así hasta el sexto valor dianiata en. La celda Markdown siguiente explica que ese índice automático del 0 al 5 no es muy informativo. Si estamos hablando de ventas mensuales, sería mucho más útil que el índice diga enero, febrero, marzo y así. Vamos a ver cómo hacer eso en la próxima celda. Acá creamos la misma serie, pero ahora con un índice personalizado. Seguimos pasando la misma lista de valores, pero agregamos el parámetro index con una lista de etiquetas, de enero a junio. También le damos un nombre a la serie usando el parámetro name.
Fíjense que ahora la serie tiene etiquetas significativas. Cada valor está asociado a un mes. Esto es mucho más claro que recordar que el índice 2 corresponde a marzo. Esta celda Markdown refuerza el punto anterior. Cuando el índice tiene etiquetas con significado, el código es más fácil de leer y de entender. No tenemos que mantener en la cabeza la correspondencia entre números y meses. Esta es una de las ventajas centrales de Pandas respecto a NumPy. Los datos vienen con contexto incorporado. Ahora vemos cómo acceder a los valores de una serie por etiqueta. Usamos la notación de corchetes y escribimos la etiqueta entre comillas. En el primer caso, pedimos ventas entre corchetes, comilla mar comilla. Y en el segundo, ventas entre corchetes, comilla mar comilla. Esta es la forma más natural de acceder a datos en Pandas. Pedir exactamente lo que queremos por nombre, sin tener que recordar la posición numérica. Esta celda muestra la otra forma de acceder, por posición numérica, usando iLoc. El nombre iLoc viene de Entire Location, es decir, posición entera. Con ventas.iLoc de 0 obtenemos el primer elemento. Con ventas.iLoc de -1 obtenemos el último. Esto funciona igual que el indexado de listas y arrays de NumPy que ya conocemos. La pregunta que surge es, ¿cuándo usar etiquetas y cuándo usar posiciones? La respuesta general es que iLoc es útil cuando sabemos la posición pero no la etiqueta, o cuando queremos hacer slicing con rangos. Cuando sabemos el nombre es mejor usar la etiqueta directamente. Acá vemos las operaciones sobre series. Calculamos el total del semestre con sum, el promedio mensual con min, y buscamos el mes con más ventas con ISA max y max, y el mes con menos ventas con ISA min y minin. Hay algo importante acá. ISA max devuelve la etiqueta del índice donde está el máximo, no el valor en sí. En este caso devolvería May, que es el mes con mayor venta. Esto es muy útil cuando queremos saber qué fila o qué etiqueta corresponde al valor extremo. También noten que estas operaciones son vectorizadas, igual que en NumPy. Se aplican sobre todos los elementos de la serie de una sola vez, sin necesidad de ningún loop. Esta celda muestra el filtrado booleano sobre una serie. La sintaxis es exactamente la misma que en NumPy. Escribimos ventas entre corchetes, y adentro ponemos la condición, ventas mayor a 130. El resultado es una nueva serie que contiene solo los meses donde las ventas superaron los 130.000 pesos. El índice de la serie resultado conserva las etiquetas originales, entonces sabemos exactamente cuáles meses cumplen la condición. Esta celda Markdown introduce otra forma de crear series. Desde un diccionario, es una forma muy natural porque los diccionarios ya tienen una estructura de clave-valor que se mapea directamente a lo que es una serie, índice y datos. Las claves del diccionario se convierten en el índice, y los valores se convierten en los datos. Acá creamos una serie de precios de productos usando un diccionario. Las claves son los nombres de los productos: laptop, mouse, monitor, teclado, auriculares. Los valores son los precios en pesos. Cuando imprimimos la serie, vemos que el índice ya tiene los nombres de los productos. Luego de pasarlos por separado, la estructura del diccionario se traduce directamente a la serie. Acá creamos una segunda serie con las cantidades de cada producto, usando exactamente las mismas claves que la serie de precios. Después, multiplicamos las dos series, precios por cantidades 2. El resultado es una nueva serie llamada ingresos que contiene el ingreso por producto. Y la parte más importante de este ejemplo es cómo Pandas realiza esa multiplicación. Alineando por índice, multiplica laptop con laptop, mouse con mouse, monitor con monitor, no por posición, sino por nombre u otros datos de inicio, no autorizados. Esto es fundamental. En NumPy, si teníamos dos arrays, la multiplicación era elemento a elemento por posición. Si los datos no estaban en el mismo orden, el resultado podía ser incorrecto. En Pandas, la alineación es por etiqueta, lo que hace que las operaciones sean mucho más robustas. Esta celda calcula el ingreso total sumando todos los ingresos por producto. Usa el método sum sobre la serie ingresos y formatea el resultado con el separador de miles. El ingreso total es la suma de lo que generaría vender todo el stock al precio de cada producto. Esta celda Markdown refuerza el concepto que acabamos de ver, la alineación por índice. Cuando operamos dos series, Pandas busca la correspondencia por etiqueta, no por posición. En opciones, esto es una gran ventaja. Respecto a NumPy, pensemos en un caso real. Si alguien nos pasa una lista de precios y otra de cantidades, pero en orden distinto, en NumPy habría que reordenar antes de multiplicar.
En Pandas, la alineación es automática. El resultado es correcto siempre que ambas series tengan los mismos nombres en el índice D. Bueno, hasta acá llegamos con las series. Ahora pasamos a la segunda estructura principal de Pandas, el data frame. Un data frame es la estrella de Pandas. Es una tabla con filas y columnas, donde cada columna es internamente una serie. Es el equivalente a una hoja de cálculo o una tabla de base de datos. La forma más común de crear un data frame es desde un diccionario de listas. Acá tenemos un diccionario llamado datos con 4 claves: producto, precio, stock y categoría. El valor de cada clave es una lista con los datos correspondientes a esa columna entrante. Pasamos ese diccionario a pandas.dataframe de un diccionario y obtenemos una tabla. Cada clave del diccionario se convierte en el nombre de una columna. Cada lista se convierte en los valores de esa columna, y Pandas agrega automáticamente un índice numérico para las filas. Lo que hace esto tan poderoso es que las columnas pueden tener distintos tipos. La columna producto tiene texto, las columnas precio y stock tienen números enteros, y la columna categoría tiene texto también. En NumPy eso no era posible. Todos los elementos tenían que ser del mismo tipo. Esta celda Markdown destaca algo que ya podemos ver en el data frame que acabamos de crear. Tenemos nombres de columna, tipos de datos variados y un índice automático. Todo esto con NumPy no era posible. Un array en NumPy es un bloque uniforme de números. Un data frame es una tabla con estructura, nombres y tipos. Acá pedimos información básica sobre el data frame. Dataframe.shape nos da las dimensiones. ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene? Dataframe.columns nos da los nombres de las columnas como una lista. Y dataframe.types nos muestra el tipo de dato de cada columna. En el resultado vamos a ver que producto y categoría son de tipo object, que en Pandas representa texto. Precio y stock son de tipo int64, que son enteros de 64 bits. Estos son los primeros comandos que siempre usamos al explorar un data frame nuevo. Shape para saber el tamaño columns, para ver qué columnas hay, y de types para verificar que los tipos sean los esperados. Esta celda Markdown presenta la segunda forma de crear un data frame, desde una lista de diccionarios. Esta forma es muy común cuando los datos vienen de APIs o de archivos JSON, que es el formato que vimos en la clase 4. La diferencia con la forma anterior es que acá cada diccionario representa una fila, mientras que antes cada lista representaba una columna. Las dos formas producen el mismo resultado, pero la conveniente depende de cómo estén estructurados los datos de entrada. Acá creamos un data frame de empleados usando una lista de 5 diccionarios. Cada diccionario tiene 3 claves, nombre de depto y salario es una fila del data frame final. Cada diccionario es una fila del data frame final. Lo que hace Pandas automáticamente es tomar todas las claves que aparecen en los diccionarios y convertirlas en columnas. Si algún diccionario no tuviera una clave, Pandas colocaría none en esa posición. El resultado es una tabla con 5 empleados y 3 columnas. Esta celda introduce la tercera forma de crear un data frame. Desde un array de NumPy, esto conecta directamente con lo que veníamos haciendo en las clases anteriores, donde trabajamos con matrices y arrays. Acá creamos un array de NumPy de 3 filas por 3 columnas con valores enteros aleatorios entre 80 y 250, usando una semilla fija para reproducibilidad. Después pasamos ese array a pandas.dataframe. La diferencia respecto al constructor básico es que acá le pasamos dos parámetros adicionales: index con los nombres de las filas y columns con los nombres de las columnas. Así el dataframe queda con filas etiquetadas como planta norte, planta centro y planta sur, y columnas llamadas producto A, producto B y producto C. Este dataframe representa la producción de 3 plantas en 3 productos distintos. Los números son aleatorios, pero el formato es exactamente el que usaríamos para datos reales de producción industrial. Esta celda Markdown hace una comparación muy importante. En NumPy, esa misma matriz sería un bloque de números sin contexto. Veríamos filas y columnas de números, pero no sabríamos qué planta es la fila 0 ni qué producto es la columna 2. En Pandas, cada fila y cada columna tiene un nombre que facilita la interpretación. Si queremos saber cuánto produjo la planta sur del producto E, lo pedimos directamente por nombre del sitio. No tenemos que recordar niños de la no tocar ni únicas ni natos de. Esta es la transición conceptual más importante de esta parte de la clase. Pasamos de matrices anónimas en NumPy a tablas con significado en Pandas. Ahora que sabemos cómo crear series y data frames,
Necesitamos saber cómo acceder a los datos que contienen. Hay varias formas, y cada una tiene su contexto de uso. Las vemos una por una. Antes de mostrar las distintas formas de acceso, recreamos el data frame de productos. Esta vez tiene 5 filas en vez de 4, incluyendo los auriculares y el sitio adolescente Numas, Nintel, Alto Cuento. Este es el data frame que vamos a usar en todo el bloque de acceso a datos. La forma más básica de acceder a una columna es con corchetes, y el nombre de la columna entre comillas. Acá escribimos data frame entre corchetes comilla, producto comilla, y el resultado es una serie que contiene todos los valores de esa columna. Noten el resultado. Es una serie con índice 0 a 4 y los nombres de los productos. Debajo del resultado aparece el nombre de la serie y el tipo de dato. Cuando seleccionamos una sola columna, el resultado es siempre una serie, no un data frame. Si queremos seleccionar varias columnas a la vez, usamos data frame con doble corchete comilla, producto comilla, comilla precio comilla. La diferencia con el caso anterior es que ahora pasamos una lista de strings, no un solo strings, no un solo string. Si almacenado es un data frame con solo las columnas que pedimos. En este caso devuelve producto y precio para las 5 filas. Cuando seleccionamos varias columnas, el resultado es un data frame, no una serie. Este es un patrón que van a usar constantemente. Cuando quieren trabajar con un subconjunto de columnas, lo seleccionan así. Ahora llegamos a una parte importante. La selección de filas con lock e ilock. Pandas ofrece dos formas distintas de seleccionar filas. Señalan áreas y en ellas se almacena antiguo. Lock selecciona por posición numérica. La tabla resume bien la diferencia. Lock usa el nombre o la etiqueta. Lock usa el número de posición. Igual que Python con las listas, acá usamos ilock para acceder a la primera fila del dataframe. Dataframe.ilock de 0 devuelve la fila en la posición 0. El resultado es una serie donde el índice son los nombres de las columnas y los valores son los datos de esa fila. En otras palabras, cuando seleccionamos una fila, Pandas nos muestra como una serie girada. Las columnas se convierten en el índice y los valores de esa fila se convierten en los datos. Acá usamos ilock con slicing para seleccionar las primeras 3 filas. La sintaxis es la misma que con listas de Python. Dataframe.ilock de 2 puntos, 3 significa desde el comienzo hasta la posición 3, sin incluir la posición 3. Sin incluir la posición 3. Entonces, obtenemos las filas en posición 0, 1 y 2. El resultado es un data frame con las 3 primeras filas. Esto es útil cuando queremos ver un adelanto de los datos o cuando sabemos exactamente cuántas filas queremos por posición. Acá usamos lock en lugar de ilock. Con un índice numérico como el que tiene nuestro dataframe, dataframe.lock de 0, 2.2 parece igual que ilock, pero hay una diferencia crítica que está anotada en el comentario. Lock incluye el extremo derecho. Cuando escribimos lock de 0 a 2, obtenemos la fila 0, 1 y 2, o sea 3 filas. Con ilock de 0 a 2, obtendríamos solo las filas 0 y 1, 2 filas. El comportamiento del slicing es diferente entre lock e ilock. Esta celda Markdown señala exactamente el error más común con lock e ilock. Con lock, el extremo derecho del rango está incluido. Con ilock, el extremo derecho no está incluido. Como en Python estándar, entonces lock de 0 a 2 da 3 filas, 0, 1 y 2. Pero ilock de 0 a 2 da 2 filas, 0 y 1. Esta diferencia puede generar errores difíciles de detectar, así que conviene tenerla presente siempre. Ahora vemos lock con un índice de etiquetas no numéricas. Recreamos el data frame de producción, pero esta vez con índice de filas personalizado. Norte, centro y sur. Decimos producción.log de norte, que devuelve la fila correspondiente a la planta norte como una serie. La ventaja es evidente. En lugar de recordar que norte es la fila 0, pedimos directamente por nombre. Esta celda muestra cómo acceder a una celda específica usando lock con 2 índices, fila y columna. La sintaxis es dataframe.lock entre corchetes con la etiqueta de fila, coma de etiqueta de columna. En este caso, pedimos producción.log de sur, prod A, que devuelve el valor de producción de la planta sur para el producto A. Es la forma más directa de apuntar a una celda específica de un dataframe. Acá usamos lock para seleccionar un subconjunto de filas y columnas al mismo tiempo. Pasamos una lista de filas, norte y sur, y una lista de columnas, prod A y prod C. El resultado es un dataframe con solo esas filas y esas columnas.
Esta es la forma más flexible de selección en pandas. Podemos combinar filas y columnas arbitrarias usando sus etiquetas. Pasemos ahora al filtrado booleano aplicado a DataFrames. ¿Se acuerdan que en la clase 11 vimos el filtrado booleano con NumPy? En Pandas funciona con la misma lógica, pero sobre filas enteras de un DataFrame. Recreamos el DataFrame de productos. Esta vez lo definimos explícitamente con los 5 productos y sus valores de precio, stock y categoría. Este es el DataFrame que vamos a filtrar en las próximas 3 celdas. Acá filtramos los productos cuyo precio es mayor a 50.000 pesos. La sintaxis tiene dos partes. Primero, DataFrame entre corchetes, comilla precio, comilla genera una serie de precios. Después aplicamos la condición mayor a 50.000, que genera una serie booleana con true o false por cada fila. Finalmente pasamos esa serie booleana como índice del DataFrame. El resultado es un DataFrame que contiene solo las filas donde la condición es verdadera. En este caso, laptop con 850.000 y monitor con 180.000. Teclado, mouse, teclado y auriculares quedan fuera porque sus precios son menores a 50.000. Engañado, más entendidos, y ahora se obtiene punto de La condición es que categoría sea igual a periférico. El resultado muestra solo los productos de esa categoría, mouse, teclado y auriculares. Noten que la comparación de texto funciona igual que la comparación numérica. La sintaxis es idéntica, lo único que cambia es el tipo del valor que comparamos. Esta celda muestra cómo combinar dos condiciones. Queremos los productos que sean periféricos y que tengan stock mayor a 70 PAO. La condición combinada se arma así. Primero escribimos cada condición entre paréntesis y después las unimos con el operador ampersand, que es el AND de pandas. Y es importante usar ampersand y no la palabra AND de Python, porque el AND de Python no funciona elemento a elemento sobre series. En este caso, el resultado muestra mouse y teclado, que son los periféricos con stock mayor a 70. Auriculares tiene 60, así que no cumple la segunda condición. Muy bien, visto el acceso y el filtrado, pasamos ahora al bloque de estadísticas descriptivas. Pandas hace que calcular estadísticas básicas sea muy simple. Acá creamos un DataFrame con solo 3 columnas, producto, precio y stock. Y después llamamos al método describe. Enganito. DataFrame.describe es uno de los métodos más útiles de Pandas. Genera automáticamente un resumen estadístico de todas las columnas numéricas del DataFrame. En una sola línea obtenemos cantidad de valores media, desvío estándar, mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y máximo. Es lo primero que se hace cuando uno recibe un dataset nuevo. Llamar a describe para tener una visión general de la distribución de los datos. Esta celda Markdown explica qué contiene cada fila del output de describe. Contiene la cantidad de valores no nulos, la media, el desvío estándar, el mínimo, los cuartiles al 25, 50 y 75% y el máximo. Es lo primero que se hace al explorar un dataset nuevo. Con un solo comando tenemos una visión completa de la distribución de cada variable numérica. Acá calculamos estadísticas individualmente para cada variable. Precio promedio con DataFrame, entre corchetes, comilla, precio, comilla, punto main. Precio mediano con median. Stock total con DataFrame, entre corchetes, comilla, stock comilla, punto sum, y el nombre del producto más caro usando IDCSMax sobre la columna precio y después recuperando el producto en esa posición con lock. Fíjense en esa última línea, DataFrame.log con DataFrame entre corchetes, comilla, precio, comilla, punto IDCMax, entre paréntesis, coma, comilla, producto, comilla. Primero IDCMax nos da el índice de la fila donde está el precio máximo. Después log nos da el valor de la columna producto en esa fila. Es una combinación muy útil para encontrar qué fila corresponde al valor extremo. Esta celda Markdown señala algo muy importante desde el punto de vista estadístico. La media del precio es 227.000 pesos, pero la mediana es solo 45.000 pesos. Esa diferencia tan grande indica que la distribución de precios está muy sesgada. ¿Qué la genera? La laptop con 850.000 pesos. Un solo valor extremo tira la media hacia arriba, alejándola del valor típico. En análisis de datos, cuando hay valores extremos, la mediana suele ser más representativa que la media. La media es sensible a los outliers, la mediana no. Esta es una distinción fundamental que aparece constantemente en el análisis económico y empresarial. Ahora vamos a ver cómo agregar y modificar columnas en un DataFrame.
Esto es algo que hacemos constantemente en el análisis de datos, crear nuevas variables a partir de las existentes. Le creamos el DIA, Data Frame, con 3 columnas, producto, precio y stock. Después agregamos una columna nueva llamada valor inventario. ¿Cómo? Simplemente escribiendo Data Frame, entre corchetes comilla, valor inventario comilla, igual a Data Frame, entre corchetes comilla precio comilla multiplicado por Data Frame, entre corchetes comilla stock comilla, stock comilla. Esta operación es vectorizada, se hace elemento a elemento, fila por fila, de manera automática. El resultado es una nueva columna donde cada fila tiene el precio del producto multiplicado por su stock. En Excel esto requeriría escribir una fórmula en la primera celda y arrastrarla hacia abajo. En Pandas, una sola línea aplica la operación a todas las filas. Acá agregamos una segunda columna nueva, la participación porcentual de cada producto en el valor total del inventario. Primero calculamos el total sumando toda la columna valor inventario. Después dividimos cada fila por ese total y multiplicamos por 100. Finalmente redondeamos a un decimal. Fíjense que el total se calcula una sola vez y después se usa en la operación vectorizada. Pandas divide cada elemento de la columna por ese número. Igual que si fuera una constante, la comparación con Excel es directa. En Excel, calcular el valor de inventario y la participación porcentual requeriría fórmulas en cada celda. En Pandas, son 2 líneas de código que se aplican instantáneamente a todas las filas. Y además, si el dataset tuviera 10.000 filas en lugar de 5, el código sería exactamente el mismo. La operación vectorizada escala sin cambiar nada. Acá usamos dataframe.sortValues de comilla valor inventario comilla para ordenar el dataframe por esa columna. El parámetro ascending igual a false indica que queremos el orden descendente, del mayor al menor. El resultado muestra los productos ordenados por valor de inventario, del que más capital inmoviliza al que menos. Esto es información directamente útil para la gestión. ¿Sabemos cuáles productos representan la mayor inversión? Esta celda Markdown extrae la conclusión del análisis. Las laptops representan la mayor parte del valor del inventario, a pesar de tener el menor stock de todos los productos. Esto pasa porque su precio unitario es el más alto por lejos. Esa combinación de bajo stock y alto precio unitario genera un valor de inventario enorme. Desde la perspectiva de gestión, eso implica mayor riesgo financiero, mayor necesidad de control de stock y mayor impacto de los seguros stock y mayor impacto de los seguros. Esta es la intuición económica detrás del análisis. El valor del inventario no depende solo de cuántas unidades hay, sino de cuánto vale cada una. Esta celda es una tabla de resumen de los métodos esenciales de Pandas. La repaso brevemente. Pandas.series crea una serie. Pandas.dataframe data un dataframe. Dataframe entre corchetes comilla con comilla selecciona una columna y devuelve una serie. Dataframe con doble corchete y varios nombres selecciona varias columnas y devuelve un dataframe. Dataframe.keylog con un número selecciona por posición. Dia.log con una etiqueta selecciona por nombre. Dataframe entre corchetes con una condición filtra filas. Dataframe.describe y devuelve el resumen estadístico. Dataframe.sortValues ordena por una columna. Dataframe entre corchetes nombre igual a una expresión agrega una columna nueva. Dataframe.shape da las dimensiones. Dataframe.types muestra los tipos de datos y Dataframe.getDN devuelve las primeras n filas. Este es el vocabulario básico de Pandas. Con estos métodos pueden hacer la mayoría del análisis exploratorio de datos. Llegamos al bloque integrado de la clase. Vamos a hacer un análisis completo de una cartera de productos usando todo lo que vimos hasta acá. El contexto es una distribuidora electrónica que necesita analizar 8 productos para decidir cuáles priorizar en la próxima compra. Creamos el data frame de la cartera. Tiene 8 productos, 2 notebooks, un mouse, un monitor, un teclado mecánico, auriculares, webcam y una tablet. Cada producto tiene su categoría, su costo, su precio de venta y su stock. Hay varios tipos de datos: texto para producto y categoría, enteros para costo, precio de venta y stock. Usamos numpy.random.set de 42 al principio para fijar la semilla aleatoria, aunque en este caso los datos son todos fijos, no aleatorios. Es una práctica habitual en el código reproducible. Siempre fijar la semilla, aunque no sea estrictamente necesario, para que el código funcione igual en cualquier entorno. Acá calculamos 3 columnas nuevas de una vez. Primero, margen, que es la diferencia entre el precio de venta y costo. Segundo, margen en porcentaje, que es el margen dividido por el costo multiplicado por 100.
redondeado a un decimal. Tercero, valor stock, que es el precio de venta multiplicado por el stock. El margen en porcentaje sobre el costo es el markup, que es una medida muy usada en gestión comercial para evaluar la rentabilidad de un producto. Un markup del 37% significa que vendemos el producto a un 37% por encima de su costo. Fíjense que las tres columnas se crean en 3 líneas consecutivas, y cada una usa datos del data frame. La operación es vectorizada en todos los casos. Acá imprimimos un resumen general de la cartera. Primero la cantidad de productos con len de cartera. Después el valor total del inventario sumando cartera, entre corchetes, comilla, valor stock, comilla. Después el margen promedio con MEN. Después el margen promedio con MEAN. Y finalmente el margen mínimo y máximo, identificando qué producto corresponde a cada uno. Para encontrar el producto con margen mínimo usamos la misma combinación que vimos antes. IDS-MAIN para encontrar el índice de la fila y log para recuperar el nombre del producto en esa fila. Acá combinamos dos operaciones, un filtro y una selección de columnas. Primero filtramos los productos con margen mayor al 40%. Después de ese data frame filtrado, seleccionamos solo las columnas producto, margen en porcentaje y valor stock. Estas dos operaciones se encadenan directamente. Primero los corchetes con la condición y después los dobles corchetes con los nombres de las columnas. El resultado muestra cuáles productos tienen alta rentabilidad. Esta celda identifica los 3 productos que más capital inmovilizan. Ordena la cartera por valor stock de mayor a menor con sort values y ascending igual a false. Después toma solo las primeras 3 filas con cartera.head de 3. Y finalmente selecciona las columnas relevantes. Esto es un análisis ABC básico. Identificar cuáles productos concentran la mayor parte del capital invertido. En la práctica, esos productos requieren mayor atención en el control de stock y en la gestión de compras. Esta celda Markdown sintetiza los hallazgos del ejemplo integrador. Las notebooks concentran la mayor parte del valor del inventario y tienen márgenes moderados entre el 37 y el 42%. Los periféricos tienen márgenes más altos en porcentaje, entre el 50 y el 67%, pero menor valor absoluto. La recomendación estratégica que surge es priorizar la reposición de periféricos de alto margen y controlar cuidadosamente el stock de notebooks por su alto valor unitario. Este es exactamente el tipo de análisis que hacemos con pandas en el mundo real. Tomar datos brutos de precios, costos y stocks y convertirlos en información accionable para la gestión. Esta celda propone 4 ejercicios para practicar. Los menciono brevemente porque son buenos para consolidar lo que vimos. El primero pide crear un data frame de ventas trimestrales de 4 sucursales, calcular el total anual y agregar la participación porcentual. Es una repetición del ejemplo de columnas nuevas, pero en un contexto diferente. El segundo pide filtrar el data frame de cartera por la categoría periférico y calcular el ingreso total si se vendiera todo el stock. Combina filtrado y operaciones sobre columnas. El tercero pide crear una serie de precios del dólar y calcular la variación porcentual día a día. Introduce la idea de variaciones temporales, que es fundamental en economía. El cuarto pide crear un data frame de empleados y practicar log e ilog para seleccionar subconjuntos. Es un ejercicio directo sobre los métodos de exceso que vimos. Les recomiendo hacerlos antes de la próxima clase. El mejor aprendizaje en programación es haciendo. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. En la clase 15 vamos a aprender a visualizar datos directamente desde pandas con Matplotlib. Eso lo vemos en la próxima clase. La última celda lista las referencias bibliográficas de la clase. Aparecen 4 fuentes. La sección de Getting Started de la documentación oficial de pandas, la guía completa para usuarios, el libro Python for Data Analysis de Wes McKinney, que es el creador de pandas, y el tutorial de 10 minutos a pandas, que está en la documentación oficial. La documentación oficial de pandas es excelente y muy completa. Si quieren profundizar en algún método o función que no entendieron del todo, el primer lugar para buscar es siempre la documentación oficial. Hasta acá llegó la clase 14. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase.